Y llega el año del 89, cuando 90 por ahí, cuando pues nos enteramos que iba a haber una Bienal Internacional del Cartel. Pero yo creo que la primera Bienal, una de las estrategias que sugerimos, ya estoy hablando por ejemplo de Germán Montalvo, de Felipe Covarrubias, de Marta Covarrubias, ya trabajando en conjunto y discutiendo estas ideas, fue invitar a 5 creadores de muchísimo peso a nivel internacional. Nos caímos bien, vimos que hacíamos cosas similares y dijimos, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Entonces platicamos y llegamos a la conclusión que teníamos que hacer algo al respecto. Javier tenía una publicación, yo tenía una publicación. Dijimos, vamos haciendo algo interesante que existe en otros países en derredor del diseño y acá no. Y entonces diseñamos la Bienal del Cartel. A ese proyecto le entramos con muchas ganas, yo creo que 88, 89, para poder tener la primer Bienal en 90. Estuvimos para organizar ese proyecto Otón Quirós, filósofo de la UAM Xochimilco, Marta Covarrubias, en paz descanse, Marta León, Felipe Covarrubias, Javier Bermúdez y yo. Y todavía recuerdo, la reunión fue en Tepoztlán, porque yo vivía en Tepoztlán en aquel tiempo. Y ahí vino Javier y nos vimos. Para mí el diseño del cartel significa mucho la memoria del mundo. Porque los carteles, si uno analiza los carteles en las diferentes épocas en que se hicieron y los temas que trataron, deben de comunicarle al mundo de qué se trataba, lo que querían decir. Pues me entero que pues el responsable era un diseñador gráfico, Javier Bermúdez. Pues le envié la cartita hecha a máquina, por supuesto, y pues después de un mes y medio, recibo una respuesta. Y bueno, estábamos encantados, la verdad que sí. Y bueno, pues resulta ser que Javier Bermúdez, que es hoy el director, hoy y desde entonces el director de la Bienal Internacional del Cartel en México, nos contesta y nos pide, pues sí, adelante, pues vamos a acercarnos. Y a partir de ahí fue como este acercamiento al cartel, ¿no? No sé cómo, en algún momento llegó Angélica Vilet y Jorge Yáñez, nuestros queridos compañeros, a la primera Bienal. Y de inmediato nos dijeron en qué podemos ayudar. Yo no los conocía, no sabía quiénes eran, pero venían de San Luis Potosí. Bueno, pues mucho gusto. Oye, pues estamos montando una exposición en donde, en el Tamayo. Va a ser la premiación dentro de una semana, necesitamos manos, ayúdenos. Y de repente vimos a Jorge y a Angélica clavando carteles y colgando obra en el Museo Tamayo. Así han pasado 30 años, porque estamos a punto de inaugurar la 15ª Bienal y pues siendo correctos con la aritmética, si es la 15ª, pues ahora son 30 años que nos hemos visto, que nos hemos frecuentado, que nos hemos visto en Jalapa, en San Luis Potosí, en Querétaro. Hemos corrido la legua. Mi participación fue muy entusiasta, muy entusiasta en la fundación de la Bienal, ¿no? Con un gran compromiso. Todavía en la segunda Bienal hice el cartel para la segunda Bienal, que fue la mano de la muñeca. El diseño de la primera Bienal también yo lo hice, el cartel. Todo el entusiasmo yo lo puse justamente como en la raíz, ¿sí? Vinculando a muchos personajes que yo para ese entonces había conocido, contactos, en fin. En eso sí fuimos muy claros desde un inicio, y no creas que es una idea personal o única o de Javier Bermúdez, porque sí hubo mucha opinión de un Rafael López Castro, de un Vicente Rojo, de un Felipe Covarrubias, inclusive de gente extranjera como Oleg Mayevsky o como Sviarcig o como Víctor Gurka, que siempre alimentaron esta idea de que el cartel es realmente una pieza fundamental en la memoria del mundo. Esa es la otra situación que tienen las bienales, que uno se llena de conocimiento, uno se llena de ejemplos, uno se llena de influencias, ¿por qué no decirlo? Uno se llena de imágenes,
pero también uno desborda la amistad. Entonces a mí me interesaba que un proyecto de esa naturaleza de la Bienal del Cartel del Internacional fuera en México. Y le dije a Javier, con todo gusto colaboro contigo, y todavía estoy colaborando con él. La relación fuerte de contactos internacionales viene cuando visitamos Marta Covarrubias, Germán Montalvo y yo fuimos a la República Checa a visitar una de las bienales más antiguas que se da en la ciudad de Brno, en la antigua República de Checoslovaquia. Y de ahí bajamos a Polonia a visitar a nuestros queridos compañeros polacos, y fueron ellos los que nos dieron mucha seguridad y una metodología para generar, digamos, un concurso internacional que tuviera una calidad importante. Entonces fue así como, ya regresando, ese viaje lo hicimos en el 88, en el 89 nos pusimos a trabajar ya más en serio, y en el 90 abrimos la primera Bienal en México. La Bienal empezó a recibir carteles durante 30 años, ha recibido carteles, empezó ahí de a pocos, venían, no sé, 500 carteles a concurso. Creo que en la primera vinieron 350 carteles y la exposición fueron 75, algo así. Ahora, para esta 15ª Bienal, vinieron 7.500 carteles de 80 países. ¿Cómo 7.500? 7.500. 7.500 diseñadores en el mundo dicen, yo mando esto a la Bienal Mexicana. Invitar a 5 creadores de muchísimo peso a nivel internacional que prestigiaran desde el primer momento la propuesta de México. Invitamos a Milton Glaser, a Yuka Veistola, al maestro Vicente Rojo, era más que necesario invitarlo como la figura más importante en ese momento en diseño. Invitamos también a René Ascuy de Cuba, y por último a Shigeo Fukuda, que para nosotros era como el mago de la percepción en el cartel. Esos 5 nombres tenían una presencia internacional muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que México los convocara como sus jurados y que aceptaran y que se diera la primera Bienal con su presencia, nos abrió realmente las puertas e interés de todos los diseñadores del mundo. De alguna manera visualizamos un poquito esta importancia desde el 2002. En el 2002 yo recuerdo haber tenido una plática con Javier Bermúdez en la azotea de las Cajas Reales. Y nos sentamos ahí a platicar y a imaginar si ese edificio pudiera ser un museo del cartel. O sea, soñábamos. Un gran número. Ahorita andan por los 50.000 carteles que forman un archivo incomparable, digo yo. No hay un país en América, un archivo que tenga 50.000 carteles y que esos 50.000 carteles sean de más de 80 países. Digo, es increíble. Y la idea de Javier de haber ofrecido, de haber negociado, de haber gestionado, la palabra es mejor, gestionado, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue genial. Esta era la gran oportunidad de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le concediera un espacio a un archivo de esa magnitud y que él lo aprovechara. Todo ese material que durante estos 30 años ha llegado a la Bienal, pues que el recinto estuviera en una universidad como la Autónoma de San Luis, con ese gran espacio, me parece que es lo mejor que le pude haber pasado a todo ese archivo de la Bienal, ¿no? Pues nos dejó en un espanto, porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ya dijimos que la vamos a hacer, y una Bienal es cada 2 años. Y en México no teníamos, y no tenemos todavía, apenas ahora con la Autónoma de San Luis Potosí lo estamos logrando, no teníamos una institución como lo tenía, por ejemplo, Varsovia con su Academia de Varsovia, para generar una Bienal que tuviera un respaldo social y económico y organizativo basado en las tradiciones de una institución o de una escuela.
Para poder traer aquí Casa Cartel, pues hubo un trabajo, una labor casi de 2 años con la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues para convencerlo de la importancia que era traer este donativo, porque había la oportunidad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y de esa manera tendríamos uno de los archivos más importantes de Cartel. Nuestras carreras, en especial la carrera de diseño gráfico, ha sido una carrera que ha impulsado y ha generado egresados muy importantes que están tanto a nivel nacional como internacional, hablando y trabajando en relación al diseño. Tenemos diseñadores gráficos muy importantes que siempre habían asistido a la Bienal Internacional del Cartel. Tengo entendido que desde sus orígenes ellos han sido parte importante. Y bueno, qué mejor que esta colección que Javier nos comentó que la tenía y que nuestra universidad pueda ser poseedora de ella, pero no nada más poseedora para quedarse con ella, sino también que pueda compartirla a otras universidades, a otros diseñadores, y no nada más nacionalmente, sino internacionalmente, que pueda ser un centro de estudio del cartel, de la iconografía y del diseño gráfico a nivel mundial. Pero es una riqueza enorme lo que tiene hoy la universidad con esta donación de todo este archivo, que no teníamos ni idea que se iba a formar en estos 25, 30 años, y que estábamos espantados por el destino que pudiera tener. Estaba en un sótano de la Ciudad de México, en la Casa del Poeta, en cajas, y hoy viéndolo ya en archiveros y organizándose y catalogando en internet, me parece que es una recuperación, que eso sí yo reconozco la visión del rector de esta universidad en cuanto a la importancia de darle al cartel este espacio y esta presencia a nivel nacional e internacional. Bueno, nuestra universidad desde hace muchos años prácticamente somos herederos del convento jesuita, de los jesuitas, 1623, inicia como espacio educativo, ha ido trasladándose en otras etapas hasta el de 1923 como la primera universidad autónoma del país, y siempre las colecciones, sobre todo los libros antiguos, fuimos depositarios de todos los libros de los conventos, exconventos del siglo, hasta el siglo XIX, en nuestra biblioteca central, que este año cumple 140 años, y bueno, tenemos antecedentes de donaciones de bibliotecas de personajes muy importantes. Y bueno, cuando se vio la oportunidad con Javier Bermúdez que pudiéramos tener esta colección importantísima de la Bienal Internacional del Cartel, pues bueno, nos dimos manos a la obra en ver la posibilidad de tenerla. Yo agradezco a Javier y a la Bienal Internacional del Cartel por la oportunidad de tener en nuestra universidad esta importante colección, que no nada más es algo que tiene que ver a nivel nacional, sino que considero que es una de las colecciones de cartel más importantes que tiene el mundo. La información que aquí se maneja, o sea, la doctora Fernández, que es la directora del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, cuando conoció este proyecto, dice: Javier, esto hay que escalarlo a Memoria del Mundo UNESCO. Dice, tienes carteles que hablan de momentos históricos. Va a servir no solamente como un centro de documentación, es la historia de los acontecimientos de los últimos 30 años en diferentes partes del mundo. Seguramente ahí vamos a encontrar, en términos sociales, económicos, culturales, alguna manifestación gráfica. Y desde luego, pues esto requiere instalaciones. Hicimos todo un piso de un edificio muy importante, estamos adquiriendo equipo para su conservación, estamos dándole toda, y desde luego también personal capacitado que pueda ayudarnos a preservarlo, pero sobre todo, más que nada, a estudiarlo y a difundirlo. Por supuesto, por buen nombre, es Casa Cartel. En San Luis Potosí puede ir cualquier ciudadano del mundo a ver los archivos. Están ahí para ser vistos, para ser consultados. Después, a la par de haber entregado, digamos, este acervo, este tesoro cartelístico, y no nomás carteles, hay muchos otros documentos de la historia del diseño gráfico en México y de otros países. Además de esto, se contrataron a unos profesores canadienses, expertos en la programación para construir un archivo en la red. Y apenas hace 4 años que
que empezamos este proyecto de ya formalmente hacer un método de catalogación para inventarios digitales, dirigido por Raymond Vecina y su esposa Mineko Suzuki de la Universidad de Quebec. Y cuando trajimos el archivo pensábamos que teníamos más o menos unos 35, 40 mil carteles, y de repente como el Royal, ¿verdad?, se esponjó esto y nos damos cuenta que tenemos 60,000. Nosotros lo que estamos haciendo es catalogando en base a 12 categorías que tiene que ver con la descripción iconográfica. Y cuando se vio la oportunidad de tener esa colección, pues creo que hicimos lo posible con Javier, con la Bienal, y creo que no nada más es tenerla, sino también es sacarle el provecho para difundirlo, para darlo a conocer y para que este acervo siga acrecentando, pero sobre todo se siga difundiendo el valor del cartel y la utilidad que puede tener para las generaciones que vienen y desde luego para la historiografía de lo que es el cartel.